Bienvenidos al segundo episodio de Conquer Media. En esta ocasión hemos intercambiado los sombreros porque es Marcos Conquer, el que normalmente es el entrevistador, el que va a ser entrevistado, y vamos a intentar ponerle en algún que otro aprieto. Marcos, bienvenido al segundo episodio del podcast de Conquer Media. Chus, muchísimas gracias por traerme a mi podcast. Tenía muchísimas ganas de charlar contigo delante de una cámara de nuevo, así que esperamos que la gente en casa se lleve una o dos cositas para que pueda aplicar ya si quiere empezar a emprender o si tiene un negocio. Bueno, vamos a hablar directamente de marketing digital, vamos a ir al grano. Si esperas que sea un episodio en el que yo te alabe todo lo que digas y te dé la razón, perdóname, pero no va a ser el caso. Tengo miedo, ¿eh? Y vamos a ir directamente al grano con ello. Lo primero de todo, cuando una persona quiere emprender, quiere montar algo, quiere tirarse al río, primero tienes que buscar una zona donde tirarte. Es decir, primero tienes que descubrir un nicho, tienes que descubrir una necesidad. No sé si nos podrías hablar un poquito de si tienes alguna estrategia o cómo utilizas tú, qué ideas utilizas tú para poder descubrir ese nicho. Vale, muchas veces cuando hablamos de emprender pensamos en ir a la luna, pensamos en coches eléctricos, pensamos en modelos de negocios súper complejos que posiblemente no entiendas cómo funcionan desde dentro, y eso eso es una pequeña parte del emprendimiento, es una gota dentro de un océano. Hay muchísimos modelos de negocios que son súper rentables y que son súper sencillos. Hace 40 años Amancio Ortega fundó Inditex y su modelo de negocio consiste en vender ropa barata, ropa de buena calidad a barata. Y es en plan, ya está, no tiene más. Y este negocio le ha hecho ser una de las personas más ricas del mundo y la persona más rica de España. ¿Qué quiero decirte con esto? Que a veces es tan sencillo como dicen en inglés, con scratch your own itch, como con rascarte tu propio picor. Entonces, básicamente, si analizas, tú por ejemplo, eres parte del mundo del fitness y analizas cómo es el día a día de una persona que está dentro del mundo del fitness, qué hábitos tiene, a quién se quiere parecer, qué miedos tiene, qué motivaciones tiene, ese tipo de cosas, cómo gasta su día, a qué sitios va, qué come, a qué gente frecuenta, qué canal de YouTube ve. Si tienes en cuenta todo eso, te aseguro que vas a ver cosas tarde o temprano que digas, oye, ¿y por qué la gente no se forma, como dice yo, por qué la gente no se forma de camino al gimnasio? ¿O por qué la gente que hace mucho deporte, cuando sale a andar o a correr, no se pone clases para escuchar podcast y aprender? Pues igual que yo hice eso con AudioFit, tú puedes hacer lo mismo, ya sea con suplementación, con preentrenos, con shakers, con otras 1000 cosas que rodean el mundo del fitness. Así que mi mejor consejo, busca cómo puedes ayudar a tu yo actual o a tu yo de hace unos años, o incluso a un amigo o familiar, y te aseguro que si son más esa preocupación genuina por solucionar problemas con mucha curiosidad intelectual, vas a acabar encontrando oro tarde o temprano. Vale, has mencionado curiosidad intelectual y scratch your own itch, ¿vale? Es decir, que te pica a ti, arráscate tú esa idea y así ayuda a los demás. Mira, te quería preguntar concretamente, y te pongo como ejemplo a James Altucher, un podcaster estadounidense, ¿no? Él dice que el cerebro es un músculo y que hay que entrenarlo como tal, ¿no? Entonces, ¿conoces si hay alguna estrategia en la que yo diga, mira, yo puedo tener esas ideas que tú has dicho, ¿no? Pero me gustaría tener más, porque me puede surgir una, me pueden surgir dos? ¿Hay alguna forma en la que puedas tener muchas de esas ideas y luego ir descartándolas? Es decir, que haya una metodología que sea válida para rascar el picor de muchas personas, para intentar buscar esos nichos. Lo que te estoy pidiendo es complicado, pero no sé si nos puedes comentar un poquito. Vale, digamos que la metodología más sencilla que puedes hacer es hacer una lista de esos scratch your own itch y básicamente valorar, oye, ¿cuánto de bueno puedo ser yo o el equipo que monte resolviendo este problema? Segundo, ¿cuánto de rentable puede llegar a ser esto si lo planteamos bien, tanto a corto plazo, porque hay empresas, sobre todo startups, que cuando fundas al principio no ganan dinero, son máquinas de quemar caja, pero posteriormente sí que son muy rentables. Entonces, plántate, ¿cuánto de bueno puedo llegar a ser en esto? Es decir, ¿qué ventajas competitivas tengo? ¿Cómo de bueno a nivel de habilidades soy? Etcétera.
si esto va a ser rentable o no va a ser rentable, si es factible a nivel de tiempo, a nivel de inversión inicial, y cuarto, si esto me apasiona. Y cuando combinan los 4 elementos en una problemática concreta, te aseguro que las cosas buenas empiezan a ocurrir. Entonces, mi mejor consejo, haz un brainstorming de esas soluciones. Quizás si quieres una metodología concreta, haz un diagrama de árbol de Marcos, y de Marcos va al gimnasio, Marcos come 5 veces al día comida alta en proteína y a lo mejor baja en grasa, Marcos toma suplementos y haces un diagrama de árbol de qué suplementos toma, y así con toda la vida de toda tarde, de tu buyer persona, de tu cliente ideal, y a partir de ahí genera ideas. Y otra muy buena, que está muchas veces se infravalora, es fijarte en lo que hacen otras personas en otros países. Sé que mucha gente piensa que no se puede montar un negocio multimillonario copiando ideas y mejorándolas, pero te aseguro que sí que se puede. Y el ejemplo más paradigmático en España es Cabify. Cabify básicamente fue copiar a Uber 2 años más tarde y es una empresa que vale más de 1.000 millones. Es, de hecho, de los primeros unicornios españoles que se llama. Y luego también, por ejemplo, Idealista. ¿Qué te crees? ¿Que no había otras páginas que se dedicasen a servir de listings, de un listado de pisos o de casas? Pues obviamente sí, en muchísima parte del mundo. Y luego otra, por ejemplo, Privalia, igual, otra de las empresas españolas más grandes a nivel tecnológico. Pues esta empresa simplemente cogió a 20 Privé, que es su homónimo de Francia, copió el modelo de negocio a los 3 años de existir esta empresa y luego invirtió José Luis, bueno, el fondo de Caviedes y mucha gente top, y es una empresa que factura más de 300 millones al año. Y es en plan de, pero simplemente copió una idea. Ya, pero a veces hay que saber copiar. Esto es como un examen, ¿no? No vale con que tengan las respuestas si las pones sin más, porque si justamente le copias la pregunta, la respuesta incorrecta a un compañero, pues tú también la tienes mal. Entonces, a veces puedes copiar y mejorar. Había oído yo en el mundo del diseño que hay que aprender a copiar como un artista. En los podcasts estadounidenses se oye muchísimo. Y lo he empezado a oír también en el mundo del entrenamiento, ¿no? Hay que copiar, pero hay que saber copiar. Has mencionado la pasión. ¿Es necesario ser apasionado, mostrar pasión por aquello que haces para emprender? Yo creo que es el único camino si quieres ser realmente excelente. Si quieres ser simplemente bueno y simplemente ganar dinero para pagar las facturas, creo que no es necesario. De hecho, creo que el hecho de que la mayor parte de la gente que trabaja no tenga pasión por lo que hace, pues te deja claro que se puede. Otra cosa es que sea deseable. De hecho, el otro día estaba leyendo una estadística de que cada vez más gente a nivel global trabaja en curros que no les motivan y que no les llenan. Y esto es curioso, es paradigmático que en un mundo en el cual todos podemos formarnos a casi coste cero en YouTube, en Google, en Wikipedia, que en ese contexto, y que cada vez hay más trabajos digitales, que puedes trabajar desde casa, no tienes horarios, en ese contexto cada vez más gente a nivel global no utiliza esa libertad para vivir mejor. Es algo bastante curioso. Así que desde aquí, a la gente en casa, quiero que sepas que ningún puesto de trabajo es necesario en esta sociedad. O sea, esto es un mensaje bastante chocante. Mucha gente piensa, bueno, ya, pero es que si nadie quiere ser cajero, ¿quién lo haría? Tranquilo que encontraremos formas de que si alguien no quiere levantarse a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, estar pasando objetos por un código de barras, te aseguro que encontraremos alguna forma a nivel tecnológico para que eso deje de ocurrir. O es que alguien tendrá que repartir los paquetes de Amazon. No, tranquilo, encontraremos alguna forma de que los drones se encarguen de enviar paquetes. Marcos, disculpa que discrepe contigo, ¿no? Has mencionado, bueno, que efectivamente hay un porcentaje muy alto de la población que trabaja en algo que tal vez no les apasiona y que tal vez deberían buscar algo que les apasione. Lo que pasa que, mira, cuando tienes ya una cierta edad, y en este momento te estoy hablando soy una persona que tiene del orden de 20 años más que tú lo que quieres es digamos que una estabilidad. Para poder trabajar y con lo que trabajes luego poder vivir bien. Y poder vivir bien, me refiero a que tengas un sustento económico que sea suficiente para apoyar aquello, todo lo que haces y a las personas que tienes a tu cargo. Y por otro lado, no tener, digamos, que una carga mental fuera del trabajo debida al propio trabajo. Es decir, yo ficho a las dos y soy libre, mental y económicamente. Tal vez no consiga tanto dinero como si pudiera, si fuera una persona que emprendiera, ¿no? Pero ya a partir de las dos no tengo ninguna preocupación. Marcos, ¿y a ti cuando algo no te funciona, o tienes muy buena cabeza, o estás todo el dando
todo el rato dándole vueltas a la cabeza. Y eso lo veo más sostenible, tal vez con 20, con 30 años, pero con 40 años, cuando tal vez la carga familiar es más grande, en el caso de tener una familia, lo veo más complicado. ¿Qué opinión te merece esto? Vale, antes de nada, un pequeño matiz. Hemos comentado que es importante que te dediques a aquello que te apasiona, pero no quiero a la gente mandarle el mensaje incorrecto. Hay un autor de mis preferidos que se llama Cal Newport, tiene un libro que se llama Be So Good, They Can't Ignore You, sé tan bueno que nadie puede ignorarte. Y Cal Newport lo que te viene a decir es, ¿has escuchado este discurso famoso de Steve Jobs de Do What You Love? Pues está muy bien hacer lo que te apasiona y lo que te encanta, pero hay un problema. Y es que la mayor parte de gente no nos enamoramos de algo que hacemos, no descubrimos que nos apasiona algo hasta que llevamos haciéndolo el tiempo suficiente. Entonces, con esto no quiero decirte que hay una especie de pasión que esté dentro de ti, que aún no has descubierto, sino que tienes que trabajar, que tienes que picar piedra trabajando en algo para poder encontrarlo. Y un poco sobre tu pregunta en concreto, la idea de que al emprender no puedes desconectar del trabajo o que tiene mayor carga de estrés mental, no sé, pero a mí personalmente, saber que tengo que levantarme a las 7 de la mañana todos los días y que tengo que hacer lo mismo toda mi vida durante un horario concreto, a mí personalmente, a nivel de estrés mental, me genera muchísimo más que saber que tengo que facturar este mes para no perder dinero, 10.000 euros, y que puedo facturar 1.000.000 este año y ser millonario y tener mucho más tiempo libre y poder tener equipo para trabajar yo menos. O sea, a mí personalmente me genera muchísimo menos estrés el pensar, vale, este día, hoy, no, si quiero, no trabajo. O este año he crecido un 200% sin tampoco romperme la cabeza porque tengo un equipo. Entonces, a mí personalmente es algo totalmente subjetivo. Creo que el percibirlo como estrés va a hacer que así lo sea. Entonces, bueno, para mí, por ejemplo, en ese caso, el estar maniatado, entre comillas, y sentirme un poco como un pájaro dentro de una jaula, pues, hostias, me genera mucho estrés y entiendo que para otras personas sea todo lo contrario. Sí, creo que hay que diferenciarlo, ¿no? Yo personalmente creo que emprender no es para todas las personas y también tienes que analizar un poco qué estilo de vida quieres Y tu personalidad. sí, y tu personalidad, efectivamente. Bueno, supongámonos que una persona quiere emprender. Hemos visto ya ese diagrama de árbol que se puede utilizar un poquito para ir viendo cuáles son esas ideas, cuáles son tus pasiones. Pero uno de los grandes problemas, una de las grandes barreras que solemos ver es que creemos que para emprender hay que poner de principio una cantidad de dinero, digamos, que es considerable. No obstante, partamos de que esa suposición es errónea, dependiendo de lo que me respondas a esta pregunta. ¿Podemos testear si pudiera funcionar aquello que queremos montar, el negocio en el que queremos montar, sin perder dinero, o tenemos que invertir ya una cantidad de dinero? Vale, digamos que existen dos tipos de negocios. Están los que son muy intensivos en capital y están los que son poco intensivos en capital. Por supuesto, los inversores, los que les encantan son los segundos, porque al final la rentabilidad depende de dos cosas, de la pasta que ganas y el dinero que inviertes. Entonces, cuanto menos capital tengas que invertir, pues en general más rentables son estos negocios. ¿Qué negocios son estos? Los Facebook, los Apple, los Amazon, etcétera. Entonces, en el caso de que quieras emprender un negocio, utilizar la tecnología, posiblemente estás más en el lado de los segundos. Aunque hay negocios como, bueno, he puesto Amazon como ejemplo, pero en realidad Amazon es un ejemplo de muy intensivo en capital porque tienes que invertir en almacenes, en muchísima tecnología o Tesla, por ejemplo. Entonces son empresas que requieren muchísimo capital y que son poco rentables a corto plazo porque es que tienes que tener 10 veces más demanda para poder hacer frente a esos gastos fijos iniciales. Entonces, si fuese tú, me centraría en los segundos para poder empezar a emprender con lo mínimo posible. Elon Musk ha montado Tesla cuando ya era millonario, pero cuando no tenía un duro se dedicaba a montar programas de software por ejemplo, Zipcode, que era como una especie de buscador por códigos postales, y eso le costó, pues, literalmente 0 pavos y lo montó con su hermano. Entonces, lo que te quiero decir, piensa en productos que puedas lanzar al mercado a un coste irrisorio. Te pongo un ejemplo. En el mundo del fitness, 8Fit, 8 FIT, 8Fit, es una empresa que fundó un emprendedor de Albacete que básicamente consiguió un cambio físico mediante la calistenia, entrenando en casa, y dijo, coño, ¿por qué no hago que más gente consiga mi cambio? Total, que hizo un Google Form en el cual le preguntaba a la gente las características y según la respuesta, pues le mandaba, tenía como X tipo de programas de ejercicios y le daba unas pautas nutricionales. Y simplemente testeó su PMV, su producto mínimo viable, con esto.
Entonces, lo que te quiero decir que seguramente haya formas muy, muy sencillas, extremadamente burdas, de poder testear tu producto mínimo viable. Incluso, y esto ya un poco, te lo cuento incluso como secreto, ayer hablaba con mi colega Power Explosive, me contaba que está trabajando en un lanzamiento de un cliente con su agencia de lanzamientos, con Miguel Camarena, y que habían lanzado una membresía que era muy parecida con ese cliente a lo que él quiere lanzar. Entonces, al lanzarlo su cliente, él dice, hostias, pues si la gente está dispuesta a pagar esto por esto, pues tiene mucho sentido que también me quieran a mí pagar esto por esto, que es algo muy similar. Entonces, a veces te puedes fijar en lo que ya funciona y en cómo otras personas han testeado productos mínimo viables por ti. Obviamente, al poner tu loguito o tu cara, pues no es el mismo producto, pero obviamente hay mucha más homogeneidad, por decirlo de alguna forma, que respecto a otro tipo de productos. ¿Cuándo puedes pasar de trabajar por cuenta ajena a cuenta propia? ¿Montas algo? ¿Crees que ves que empieza a funcionar? ¿En qué momento puedes pasar de dejar ese trabajo en el que estabas trabajando por cuenta ajena a decir, mira, eh, no me dan las horas, lo mío creo que puede ir, voy a dar el paso? Porque digo que es un paso importante, porque tal vez estabas trabajando por cuenta ajena, tenías una estabilidad, pero bueno, quieres cambiar un poquito. Pues aquí te diría dos caminos, ¿no? Primero, si vives con tus padres, el mejor momento es ya. O sea, yo dejaré mi trabajo personalmente, si, como vivo con mis padres, no tengo gastos fijos apenas, entonces como, ¿qué a perder? Nada. O sea, este trabajo siempre estará ahí, si de verdad quiero. Y por otro lado, si ya tienes una familia, tienes unas cargas económicas, me plantearía, oye, ¿cuánto tiempo puedo vivir sin ingresos? Solo con mis ahorros. Si la respuesta es más de 6 meses, bueno, quizá puedes empezar el paso. 6, 9 meses me dejaría de margen como mínimo y obviamente si además tu pareja trabaja, pues lo facilita todo. En el caso de que, por ejemplo, este sea algo intermedio y a lo mejor tengas 30 años, pero vivas solo, mi mejor consejo, y esto sé que mucha gente va a decirme, ni de coña, es vuelve a casa con tus padres. O sea, la mejor manera de poder invertir en tu negocio, reinvertir todo lo que ganes al principio, vas a tener pocos gastos fijos. Si tienes que pensar en pagarte el alquiler, pagarte de comida al mes 300 euros o 200 euros y pagarte el ocio, te hace falta un salario de 1.500 euros que no vas a poder reinvertir inicialmente. ¿Qué quiero decirte? Que vas a lastrar el crecimiento de tu negocio cuando más le hace falta. Yo siempre digo lo mismo. Con AudioFit, yo mi primer salario lo recibí al mes 20 de la empresa. Bueno, entonces parece ser que una de las premisas que mencionas para cuando pasar de trabajar de cuenta ajena a cuenta propia es intentar arriesgar poco, intentar tenerlo controlado. Exacto. O sea, la idea es que no tienes que asumir ningún tipo de riesgo que no vaya aparejado a mayor rentabilidad. Al final, en las facultades de finanzas siempre se enseña que una inversión eficiente consiste en ganar lo máximo posible con lo mínimo posible. Entonces, aplicar esa mentalidad al emprendimiento y decir, ¿para qué gastarme 30.000 euros en saber si la gente demanda esto? Si me puedo gastar 3.000. En plan, ¿cuál es el beneficio potencial extra? Ninguno, en realidad ninguno. Así que tranquilo que si tu PMV sale bien, pues luego ya podrás escalarlo y multiplicarlo por 10. Eso me recuerda un poquito cuando estaba haciendo yo el doctorado. Hubo un momento en el que hablé con la directora de la tesis. Yo estaba trabajando en ese momento y ella me dijo, deja el trabajo y céntrate, ¿no? También porque siempre me ha gustado hacer las cosas rápido, ¿vale? Y, y bueno, tuve la suerte de que luego hablé con mi madre y le dije a mi madre, vamos, y mi madre encantada, y dice, no, no, deja de trabajar, ¿no? Pero era un momento en el que yo estaba viviendo con mi familia y fue dejar de trabajar y terminar el doctorado en cero coma, ¿no? Pero era porque lo que me estaba jugando era poco. Es cierto que el trabajo que tenía en ese momento, bueno, y ahora lo sigo considerando bueno, que ya no trabajo ahí, pero arriesgué cero porque vivía con mi familia. ¿Qué habilidad, Marcos, crees que es importante para emprender? Hemos dicho antes que emprender no es para todo el mundo, depende un poquito de la filosofía de vida de cada uno, de cómo quiere vivir, pero hay una habilidad dentro de los emprendedores que es la que les ayuda a seguir emprendiendo, a flotar hacia arriba, a que ese negocio empiece a emerger, porque puede haber una persona que quiera emprender, que le guste ese modelo de emprender y de vivir para ello, pero no tiene dicha habilidad y Vale. es necesaria para ello. Sé que esta te va a gustar. Creo que la habilidad que más tienes que potenciar si quieres emprender es tu capacidad de aprendizaje. ¿Por qué te digo esto? No para quedar bien contigo, sino simplemente porque
para llegar a ser el mejor que puedes a nivel empresarial, tienes que saber muchísimo de finanzas, de economía, de marketing, de contabilidad, de fiscalidad, de marketing, por supuesto, de emprendimiento. Entonces, para llegar a un nivel potente en este tipo de áreas, y aquí viene lo más heavy, para estar continuamente actualizado en este tipo de temas y no quedarte atrás, es que o aprendes lo más rápido posible y aprendes a aplicar ese conocimiento, o te aseguro que no vas a llegar muy lejos. Obviamente, esto tiene que ir complementado con tener la humildad para reconocer tus errores, rodearte de gente mejor que tú, escuchar a los demás cuando hablan, solo trabajar con los mejores, y si alguien no da el mejor de sí, pues no contar con él en la empresa. O sea, otra serie de cosas que obviamente complementan a lo primero. Pero con lo primero puedes ser bilingüe en inglés, puedes ser un crack en fiscalidad, o sea, puedes llegar a donde quieras. Y siempre que tengas un problema en tu empresa, aunque tengas poco dinero, vas a poder buscar en Google durante 2 horas y sacarlo adelante. Entonces, creo que todo lo que tienen en común todos los emprendedores que más lo petan desde el principio es que son gente súper autodidacta, que cualquier cosa que no saben se esfuerzan por descubrirlo, lo bichean y lo acaban consiguiendo tarde o temprano. Da igual que no tengan dinero. Entonces, son gente que cuando no sabe algo, lo ejecuta y se calla. Antes, cuando estudiábamos hace años, hace 30 años, cuando una persona terminaba la carrera ya había aprendido todo lo que tenía que aprender, y entonces lo único que hacía era aplicarlo, ¿no? Pero ahora, cuando tú terminas de estudiar una carrera, no has terminado de aprender todo aquello que tienes que aprender. Has empezado, ¿no? Entonces más nos vale aprender a aprender, ¿no? Porque tenemos que estar todo el rato, vamos a tener que estar todo el rato iterando, ¿no? Cambiando un poquito de nuestro Aunque, foco. aunque también hay que tener miedo, hay que tener cuidado con la trampa de la formación. Aunque también hay que tener cuidado con la trampa de la formación, porque mucha gente está continuamente formándose, leyendo libros, pero no ejecuta nada. Entonces, al final, también es una especie de autoengaño, ¿no? De, vale, cuanto más aprenda, pues más preparado estará en el futuro. Y lo que no entiendes es que cuando te has leído 10 libros de marketing y has leído 20 artículos en un blog de marketing digital potente, pues ya sabes el 80% de las cosas, al menos a nivel conceptual, que hacen falta para empezar ya. Entonces, puedes seguir leyendo libros, pero leer libros no te va a hacer construir un negocio grande. ¿Qué opinas de un profesor de una universidad ficticia que escribe mucho ciencia, investigación relacionada con concretamente el marketing digital? Estudia mucho, está muy versado, pero no ha aplicado nada. ¿Qué opinas? Perdona, la pregunta está mal formulada. ¿Qué importancia le darías a la opinión de esa persona sobre un tema en concreto? Vale. Yo distinguiría entre si esa persona paralelamente ha emprendido o ha No, intentado emprender. Con independencia, nunca, no ha emprendido. no, es una persona reconocida, es una persona que publica, es una persona Vale. que sabe, pero sabe de los libros y sabe lo que ha podido aprender en las conferencias y en el ordenador. Y la pregunta en concreto es: ¿qué importancia le darías a la opinión de esa persona respecto a un tema en concreto? Pues en ese caso, salvo que sea un tema muy específico que pueda adquirir muchísimo conocimiento sin experiencia, te diría que alta, pero en la mayor parte de casos te diría que prácticamente nula. ¿Por qué? Porque al final la literatura de marketing y de emprendimiento está llena de académicos que te dan definiciones de lo que es un business plan o un modelo de negocio de 10 líneas, pero que no han lanzado un producto mínimo viable en su vida. Entonces, esto es como el típico profesor de laboratorio de ciencia del deporte que parece que no entrena y se dedica a dar clases de musculación. Y dices, a ver, tampoco hay que ser Arnold Schwarzenegger, pero al menos tener la experiencia de ir al gimnasio, ver cómo te sientes, qué problemáticas te encuentras. Entonces, creo que la práctica sin experiencia, pues es masturbación. Entonces, es importante que combines ambas, y cualquier persona que no se haya jugado la piel en aquello que enseña, pues obviamente te tiendas a desconfiar. Si hay algún tema concreto muy específico que no hace falta, por ejemplo, física cuántica, que a lo mejor no hay que practicar nada o hay que practicar poco para poder ser competente en esa área, pues te lo compraría, pero en marketing y emprendimiento no es el caso. Hay que Y estar una pequeña puntualización, antes me decías que esa persona no había emprendido, y te lo preguntaba porque, con independencia de tus resultados, si has emprendido, al menos has encontrado problemas en el camino que has sabido solucionar o entiendes por qué has fracasado. Entonces ya el mero hecho de haber intentado algo y haber fracasado en ello tiene mucho valor en sí mismo. O sea que no hay que juzgar a una persona por si factura mucho o poco, o por si está muy fuerte o muy poco fuerte, sino por si tiene experiencia práctica en el campo, ya sea positiva o negativa. Porque, sorpresa, la gente aprende de los errores, no de los éxitos.
Cuando un negocio que montas tú no funciona, ¿eres un fracasado? Obviamente no. Esta pregunta es súper sencilla. Mucha gente asocia su valor como persona a su capacidad profesional y creo que son dos cosas totalmente diferentes. Marcos, obviamente no, pero la concepción que solemos tener en la cultura, por lo menos yo en la cultura en la que me muevo, o en la subcultura en la que me muevo, es que si tu modelo de negocio no funciona, es que has fracasado. En cambio, un poco más en la cultura anglosajona, si tu modelo de negocio no funciona, no es que has fracasado, es que has aprendido. No sé si ahí ves alguna diferencia o no. A ver, O aquí ya empezamos a integrar también esa visión. Eso es. Digamos que yo creo más una versión integrada. O sea, no creo que sea mejor fracasar para aprender. Creo que lo mejor es haber aprendido previamente a intentarlo y que te salga bien. O sea, el que te diga que lo mejor es perder, creo que está haciendo trampas al solitario. Y lo segundo mejor es fracasar y aprender. Y lo peor que te puede pasar es fracasar y no aprender. Ahí estamos todos de acuerdo. Así que tampoco me autocontentaría con, vale, pues llevo 3 años sin conseguir una venta en mi negocio, pero bueno, estoy aprendiendo mucho. Pues tampoco es eso, ¿no? O sea, creo que tienes que ir a por lo mejor posible y posiblemente para ti lo mejor no sea fracasar simplemente. Dicho esto, creo que las empresas hoy en día tienen que estar constantemente iterando su modelo de negocio. Y con esto quiero decirte que tú no eres tu empresa, tú no eres tu modelo de negocio. No te sientas mal porque este mes ha hecho menos ventas, porque eso no define tu éxito como emprendedor. Cuando entiendes que cuánto dinero ganas es menos importante que cómo ganas tu dinero, dices, hostia, pues en realidad un empresario que factura 100 millones no tiene por qué ser mejor persona o no tiene por qué ser más feliz siquiera que uno que factura 10. Entonces, yo dejaría más a un lado la parte cuantitativa y me fijaría más en la cualitativa, aunque por supuesto las cantidades importan. Lo mismo gestionar 50 personas que 5.000. Está claro que si tu vida es una mierda y no eres feliz con lo que haces, pues de poco sirve. Así que yo intentaría ser lo más humilde posible y para eso desapégate de tu empresa. Es decir, no te veas como tu empresa. Es todo como cuando discutes con alguien, ¿no? No confundas tus ideas con quién eres tú. Cuando alguien discute contigo, no está en contra tuya, sino que simplemente puede estar en contra de tus ideas porque cree que son las incorrectas. Entonces, separa ambas cosas para poder cambiar tu modelo de negocio continuamente. Mira, ahora que has mencionado un poquito el tema de... Me ha encantado este rato que has comentado, que has mencionado el tema de la humildad. A veces, a mí, y esto es un supuesto, me puede parecer que es una falsa humildad la de aquellos que emprenden y llegan a lo que ellos denominan el éxito. Es decir, pongámonos en el supuesto de una persona que viene de una familia que tenía lo justo para vivir y esa persona con pico y pala ha terminado montando un modelo de negocio y dice, mira, he sido capaz de facturar todo esto, además he conseguido todo esto, además estoy donando todo esto y en algún momento te dice que para él lo más importante es la humildad. Lo que pasa que a una persona le puede parecer, bueno, has puesto la palabra humildad, pero una persona que alardea de haber conseguido todo esto va en contra de la concepción que yo tengo o que esa supuesta persona tiene de lo que es la humildad. En el momento en el que una persona dice lo que gana, dice lo que factura, dice lo que dona, eso es ser humilde. ¿Qué opinión te merece? Digo, porque este tipo de comentarios, de visión, está extendido en las redes sociales y se oyen un poco, bueno, pues comentarios de todos los lados. ¿Qué opinión te merece a ti? Vale, para mí la humildad es simplemente conocer tus debilidades y tus limitaciones y ser consciente de ellos. Entonces, si yo ahora mismo te digo cuántos clientes tiene AudioFit, lo que factura AudioFit, mi salario como persona física, todo esto, pues al final son realidades objetivas que lo que marcará si te gusta o no, pues son sus interpretaciones, pero la realidad es la que es. Entonces, yo no consideraría a alguien poco humilde por exponer en público sus aciertos. Simplemente creo que la clave es que esa persona tenga la mentalidad lo suficientemente abierta como para entender que lo que él hace en cada cosa, pues a lo mejor es lo mejor, que podría facturar más, que podría hacer más feliz a sus empleados, que quizá podría ir más rápido, que quizá podría haber sido más feliz en el camino. O sea, cuando una persona tiene esa mentalidad y lo expresa en público, pues es humilde, con independencia de si a la vez, pues yo qué sé, tiene el pecho al descubierto o no tiene camiseta, o si demuestra que gana mucho dinero. Y una persona que muestra su coche
que cuesta 97.000 euros y dice que es humilde a la vez que habla de esto? ¿Qué opinión te Bueno, merece? pues si en ese mismo post me está diciendo que el dinero no es lo más importante, que ese coche es algo que suma muy poquito a su vida a nivel de felicidad, pero que le hace un poquito más feliz, pues te dirá que sí. Creo que es una manera de enganchar a la gente. Por desgracia, digamos que todos intentamos amoldarnos a lo que la gente nos demanda como empresarios, y esto también pasa en las redes sociales. Al final los influencers no dejan de ser pequeños empresarios. Entonces, cuando subes una foto con tu coche y tiene 10.000 likes y subes una leyendo un libro y tiene 3.000, pues dices, hostia, pues tendré a subir fotos que tengan 10.000 likes. Entonces, bueno, al final también es un poco culpa nuestra de cuando alguien sube una foto con un coche, digamos, oh, qué guapo, y le comentemos, en lugar de cuando sube un libro de Nassim Taleb, por ejemplo. Entonces, bueno, al final somos nosotros los que decidimos esto. ¿Cómo eliges a tu equipo? ¿Montas un negocio? ¿Ves que funciona? ¿Has dejado ya de trabajar por cuenta ajena? ¿Has empezado a trabajar por cuenta propia? ¿En qué momento dices, tengo que incorporar a alguien más? Y más importante que eso, ¿en qué te basas para elegir a tu equipo? Porque entiendo que esto tiene que ser un punto primordial. Vale. El otro día estaba en el dentista y cuando me quitaron la muela me dijeron, mira, si algo no funciona, si algo no hace daño, si algo no está bien, no tocamos. Pues es un poco parecido en los negocios. Si tu equipo funciona bien como está, posiblemente no haya falta meter a nadie más. Quiero decir, sois capaz de atender la carga de trabajo estando felices, contentos, dando un buen servicio, pues ¿para qué vas a meter a más gente? Eso no tiene sentido. Pero en el momento que empiezas a ver que duermes menos horas, que vas más estresado, que todos los días tiene varias reuniones, pues quizás es momento de decir, hostias, yo quiero este estilo de vida, yo quiero trabajar a la semana, me invento, 60 horas, pues posiblemente no. Entonces, en ese momento, lo que tienes que hacer es, yo, ¿qué tareas hago en mi negocio y qué valor aporto en ellas? Quiero decir, ¿soy el mejor en ellas? ¿Hay alguien mejor para esto? Ejemplo, los ejemplos típicos, para pagar las facturas de tus proveedores, para hacer, por ejemplo, la contabilidad de tu empresa, en plan una gestoría, para responder a emails de atención al cliente, para gestionar la comunidad dentro de redes sociales, para crear contenido para redes, para incluso mandar emails a tus clientes recurrentemente. Todo ese tipo de tareas posiblemente no seas el mejor en ellas. Puede que sí en alguna, pero posiblemente no. Y sean totalmente delegables. Entonces, si quieres tener una vida top como CEO o fundador de tu empresa, pues yo lo primero que hice fue, en cuanto pude, fichar a una persona para community manager, para redes sociales y para email marketing. Y eso ya me dio a la semana pues 5 o 10 horas, que fue como pues, una brizna de aire fresco. Y luego delegué atención al cliente. Y luego delegué edición de audio. Y luego delegué la parte de contabilidad y fiscalidad. Y poco a poco he ido delegando todo hasta el punto que únicamente me dedico ahora a supervisar, a contratar, a mantener a la gente motivada y a tomar decisiones. Y cuando te pones modo estratega o modo empresario, por decirlo de alguna forma, en lugar de modo operario, modo estar en el día a día apagando fuegos, es cuando de verdad puedes centrarte en multiplicar tu empresa por 10 y no en sobrevivir. ¿Cómo eliges a las personas? Pues mira, mi padre siempre dice que tengo un muy buen ojo para elegir personas y esto creo que es algo que es bastante innato en ti mismo. Quiero decir, al final lo que hago simplemente es una especie de filtro inicial, que es esta persona, ¿por qué está aquí conmigo? Plan, ¿qué motivaciones tiene? Y segundo, si esta persona tiene valores en común conmigo y le considero buena persona. Si esa persona tiene ambas, pues ya, con que tenga unas habilidades mínimas respecto al puesto que espero que trabaje conmigo en ellas, esa persona tiende a funcionar súper bien. Entonces, es una mezcla, es una combinación de actitud con ser buena persona con tener unas habilidades mínimas. En realidad no tiene mucho más misterio. Yo lo que pregunto es, ¿con esta persona compartiría un buffet de sushi? Si la respuesta es que sí, pues hostias, pues posiblemente sea un buen candidato para empezar. Has mencionado 2 veces que esta persona sea una buena persona. Es para ti. ¿Qué entiendes por ser una buena persona? Vale. Cuando tenía 20 años, leí el lema de Google, ¿no? Que dice, don't be evil, ¿no? No hagas el mal. Y eso me chocó bastante. Fue como, hostias, esto me parece una empresa muy interesante. Hostias, una empresa que te habla de que no hagas el mal. En plan, que tiene que ver los negocios con la ética, ¿no? Y me di cuenta que era muy importante el trabajar con gente únicamente con la cual te sientas cómodo a nivel de valores, que haga cosas que tú consideras que son correctas. Entonces, ¿qué considero una buena persona? Pues una persona que no interfiere en los planes vitales de otras personas sin su consentimiento, es decir, que respeta la libertad de otras personas, una persona que no miente, que no engaña, sobre todo que no antepone los resultados a la ética. ¿Qué quiero decirte con esto? Que esto es lo más importante quizá del mundo hoy en día, que puedes ganar un 20% más de dinero engañando a la gente. Entonces, en ese escenario,
¿qué haría esa persona? Y si te soy sincero, creo que más del 90% de la gente con la que trabajo, tanto en Audefit como en Conquer Media, como en IEF, esa gente siempre se quedaría con la opción moralmente correcta, que es no engañar, no mentir. Bueno, primero, porque eso funciona a corto plazo únicamente. Luego, a largo plazo, eso te vuelve para ti y la gente se ríe de ti. Te dice, ¿te acuerdas cuando me dijiste que había 5 plazas y éramos 2.000 en directo? Pues, y es en plan de, hostias, mierda. Entonces, tu palabra también tiene un precio en el mercado y es tu activo más valioso. Una reflexión que me surge aquí, a mí trabajando con otras personas dentro del mundo académico y también fuera del mundo académico, es que muchas veces creemos que juega a nuestro favor no reconocer las limitaciones propias, porque si tú no las reconoces públicamente a los demás diciendo, mira, creo que esto no soy capaz de hacer, los demás creen que lo vas a poder hacer y bueno, lo vas a terminar haciendo mejor o peor. ¿Qué opinión te merece eh, esta reflexión? ¿Te has encontrado personas en tus negocios o fuera que no son capaces de reconocer sus limitaciones y que por ello lo que hacen es lacrar la evolución de una determinada empresa? Vale, aquí justamente me ha pasado siempre, pero siempre, en el 100% de los casos lo contrario. Cuando a una persona le encargaba de hacer un copy, un texto para un email o para un anuncio y le decía, oye tío, que el cliente me ha dicho que lo ha mandado tarde. Oye tío, que es que el texto no se adapta al cliente al que nos dirigimos y el cliente me ha dicho que hay que mejorarlo. Lo que sea que yo, el feedback que le diese a esa persona, el 100% siempre ha dicho, tienes toda la razón, muchísimas gracias por hacérmelo saber y voy a intentar modificarlo y mejorar lo máximo posible. Te lo mando en unas horas para que lo puedas echar un vistazo y me des el ok. Cuando el 100% de tu empresa tiene esa mentalidad, esa empresa es invencible. Entonces, creo que la clave es que he contratado a gente que es lo suficientemente humilde y me considera un referente para ellos, ya sea a nivel profesional o a nivel personal, como para escuchar el feedback que puedo darles y decir, hostia, pues creo que si escucho lo que Marcos y el resto del equipo tienen que decirme, posiblemente llegue más lejos. Y esto lo quiero relacionar con un libro que estoy leyendo que me parece súper top. Se llama Aquí no hay reglas, del creador de Netflix, Reed Hastings. Y lo que viene a decirte de Reed Hastings en este libro, junto con la coautora, es que básicamente si una persona se calla, algo que cree que puede ser mejorado, pero no lo dice, para no caer mal, para no parecer el compañero carca, pues esa persona está siendo desleal al proyecto y esa persona deberíamos mirarle el resto mal. Es como, tío, podrías haber contribuido a mejorar nuestro servicio al cliente, a cobrar mejores precios, a retener mejor a los clientes y no lo has hecho porque tenías miedo de herir nuestros sentimientos. Es en plan de, pero ¿cómo eres tan egoísta? Entonces, intenta entrar una cultura de la crítica constructiva en el cual intentamos dar feedback, en el cual que es que el feedback sea accionable, es decir, que si yo te digo, Chus, quiero que hagas esto y esto en un nugget, pues que tú puedas incorporar ese feedback y que a la vez se note que la intención es totalmente positiva. Y curiosamente, siempre que hago esto contigo, pues tú me lo agradeces por dos y lo intentas incorporar lo antes posible. Has mencionado al CEO de Netflix y creo que ha sido él, creo no, ha sido él el que ha dicho que tal vez trabajar en remoto no sea una buena idea. Me refiero a trabajar desde casa, huyendo un poquito desde la oficina, porque se dejan de lado esos espacios de ocio donde desconectamos un poco nuestro cerebro sesudo y empezamos a unas charlas más amigables, cuando desde ahí surgen grandes ideas. Es decir, que trabajar en remoto, trabajar desde casa o desde donde el sitio que trabajes, tal vez no sea tan bueno para la creatividad, en aras de que tal vez no surjan o la potenciación de esas nuevas ideas no sea tan alta. ¿Qué opinión te merece esto? Yo creo que primero de todo no es lo mismo trabajar desde casa que trabajar desde un espacio de coworking o desde una oficina propia que tengas tú, como por ejemplo puede ser mi cueva. O sea, distinguiría entre trabajar desde casa y eso. Y luego dentro de trabajar desde casa puedes trabajar en tu propia habitación, como estoy yo ahora mismo, o puedes trabajar en una oficina que tengas en tu casa, en una habitación aparte. En la habitación de los videojuegos, en la sala de estar, en tu biblioteca personal, donde sea. Entonces, no es lo mismo una cosa con la otra. Dicho esto, creo que todo es contexto dependiente. Siento que esto suena poco sexy, pero es así. O sea, a mí me dices que tengo que ir a los headquarters de AudioFit diariamente
para no perder a lo mejor ese sentimiento de conexión o para ser más creativo y te digo, vale, perfecto, pues nada, vendo la empresa y me salgo de aquí, porque no me hace feliz. Entonces, creo que todo depende de qué estilo de vida desees. Entonces, si tus trabajadores no desean trabajar con un horario flexible físicamente, pues porque vas a imponérselo. O sea, que creo que como las mascotas, ¿no? Pues las empresas cogen la personalidad de su dueño. Entonces, en mi caso, por ejemplo, con Audacity con Media, creo firmemente que siempre y cuando haya un contacto humano vía WhatsApp, Zoom y con unas reuniones presenciales mínimas al año, el sentimiento de equipo puede estar ahí, pues creo que con eso es más que suficiente. Y no creo necesariamente que por trabajar de casa mate la creatividad, porque además, al trabajar de casa, tengo más tiempo disponible para quedar con los amigos para cenar, para dar paseos, para escuchar podcasts, para tener más reuniones con otros amigos, y eso me hace generar mejores ideas. Así que no tengo del todo claro. Lo que pasa con miedo que tengo yo, podría tener, no tengo miedo, pero un miedo que tengo yo es el siguiente. Si trabajo desde casa, mira, va a haber otra persona en otro lado que lo va a hacer mejor que yo y en cualquier momento me van a tachar de la ecuación. Y ese es un miedo que creo que se va a empezar a ver cada vez más. Es decir, ¿por qué voy a contratar yo a esta persona que está aquí si tengo esta otra persona que está un poco más lejos físicamente, pero la sigo teniendo delante de la pantalla del ordenador? Me sale más barato y es más creativa. En realidad, esto es beneficioso tanto para la empresa como para nosotros. O sea, al final, la empresa va a conseguir que los trabajadores sean más cualificados y rindan con mejor actitud, porque al final tienen ese miedo que dices tú de, compito con la gente en la India, compito con la gente en Silicon Valley, compito con la gente en Suiza. Entonces, esa realidad, pues obviamente, a todo nos hace mejores. Cualquier persona que crea que la competencia no te hace mejor, pues creo que simplemente está autoengañándose porque no tiene creencias limitantes. Por otro lado, creo que para la persona que está trabajando, aparte de ser mejor porque mejoras más y la empresa además se beneficia de esto, hay otra cosa muy chula. Y es que también consigues mejores bienes y servicios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que puedes conseguir comprar lo mismo, más barato y de mejor calidad gracias a este fenómeno de globalización, de competencia a nivel internacional, etc. Entonces yo creo que simplemente es un miedo, como cuando tú dices, oye, pues tengo miedo a hablar en público. Bueno, perfecto, pero no significa que hablar en público sea peligroso. Pues un poco parecido. Lo que pasa es que, mira, yo antes tenía una estabilidad porque estaba trabajando para la persona X, pero debido a esta competencia en la que no me he querido meter en seguir formándome porque me llevaba mucho, pues bueno, tú dices que nos hace mejores y que es beneficioso para nosotros. Discúlpame, pero Para mí no. me he quedado en la calle. Y yo estaba Vale. haciendo un buen trabajo y me he quedado en la calle. Entonces, sí, nos hace mejores. Lo puedes vender como quieras. El que está en la calle soy yo con estas personas que tengo que mantener. El discurso que has hecho es muy bonito, pero I don't buy it, ¿no? Yo no te lo compro. Claro, pues aquí digamos dos puntos, ¿no? Primero, tienes que pensar no solo a título individual, sino en colectivo. Esto lo dice mucho Mancio Ortega, ¿no? De que al final el mejor empresario es aquel que antepone la empresa a sí mismo, a sus beneficios individuales. Pues un poco parecido con los trabajadores. O sea, lo que no puedes decir, no puedes ir de una caritativa y de buena persona y decir, no, yo no soy egoísta. Y luego, cuando perjudicas a los demás porque no eres lo mejor que puedes llegar a ser y no haces nada para cambiarlo, quejarte porque los demás dejen de contar contigo. O sea, al final no hay nada más egoísta que no dar tu 100% por otras personas que sí que lo dan por ti. Así que yo te diría que esa persona está siendo 100% egoísta y que simplemente tiene que cambiar su mentalidad. Y te pongo un ejemplo con el mundo de la economía, que a lo mejor sea mejor. En economía, todos los economistas, hay un consenso brutal sobre esto, tienen clarísimo que el proteccionismo económico no funciona. Es decir, el poner impuestos a los productos de otros países es verdad que beneficia a la gente que produce dentro, pero ¿a quién perjudica? A todos los consumidores. Es verdad que hay ganadores, que son la industria nacional, pero a costa del consumidor. ¿Qué pasa cuando toda la industria está protegida? Que esto pasa en escala masiva. Y, ¿sabes qué pasa? Que la gente vive fatal. Entonces, es verdad que pequeños ganadores y esos costes se distribuyen entre muchísima gente, entonces no se ven mucho. Y fíjate, esto es curioso. Esta política económica proteccionista existe todavía en Estados Unidos, en Europa, con la PAC, o sea, que no es algo del pasado, pero existe. Entonces, lo que te quiero decir que tenemos clarísimo a nivel económico que el pensar a título individual lastra el bienestar de los demás. Entonces, tú estás lastrando a otras personas y encima estás cómodo con ello. Entonces, yo me plantearía, ¿por qué piensas así?
Vale, lo que pasa es que me has llamado egoísta porque dices que no pienso en en el bienestar de los demás, cuando sí lo hago. Yo estoy trabajando para ti En el tuyo. de 8 a 2, me estoy formando, estoy trabajando duramente y aún así no valgo. Claro, pero esto al final no va de trabajar duro, sino de conseguir lo que se espera de ti, lo que podrías hacer. O sea, estoy clarísimo que cualquier persona que nos esté escuchando, lo que está consiguiendo actualmente en su vida es la punta del iceberg de lo que puede conseguir. Y si piensas lo contrario, posiblemente estés autoengañándote pensando que das el 100%. O sea, todos podríamos dormir un poquito menos a corto plazo, estudiar un poco mejor, ser más eficientes estudiando, trabajando, podríamos leer más libros, podríamos hacer muchas más cosas que no hacemos. Entonces, sí, normalmente la persona que dice que tiene miedo a que le despidan porque hay mucha competencia, pues suele ser la típica persona que justamente no da el 100% y quiere que los demás le subsidien el que pueda un poco rascarse la barriga de vez en cuando. Y creo que eso, nadie tiene derecho a trabajar menor o peor. Esto me recuerda un poco cuando en la universidad nos están pidiendo todo el rato que si queremos recibir un determinado complemento o queremos seguir progresando en esa pirámide educativa, bueno, pues que tenemos que seguir aumentando el número de artículos científicos que publicamos, bueno, seguir completando un montón de requisitos que a su entender lo que hace es mejorar la calidad del sistema educativo tanto a nivel científico como a nivel docente. Es decir, nos ponen esa zanahoria delante de la boca que empiezas a intentar husmearla, a intentar olerla con 30 años, sigues con 35, sigues con 40, sigues con 45 y dices, tal vez ya me saque la cátedra con 60 años. Y estás todo el rato así. Y lo que genera esto, por regla general, es ansiedad. ¿Podría pasar algo similar? Yo voy a trabajar, pero tengo ansiedad porque si no soy el mejor, va a haber una persona que me lo va a quitar porque tú puedes contratar a otra persona que esté más lejos. Mira, has puesto un ejemplo perfecto y esto me recuerda mucho al ejemplo que has puesto antes, ¿no? De la persona que trabaja de 9 a 5, que tiene una seguridad laboral y que pues sabe que tiene que hacer lo mismo siempre y que cuando sale del trabajo, pues ya está, se olvida del tema. Y mi punto es que esto no existe, esto es una falsa apariencia y tú te la estás creyendo. Y te pongo un ejemplo, Nassim Taleb, en sus libros, habla de la teoría del pavo, ¿no? Que básicamente vivimos gran parte de la sociedad pensando que somos pavos que nos alimentan y de repente llega el día de acción de gracias, llega una crisis, de repente caen los ingresos del Estado y tienen que despedirte y eres interino, o te tienen que bajar el salario público, etcétera. Pues de repente, lo que tú pensabas que era una buena vida, de repente deja de existir, porque estabas viviendo en una granja en la cual tarde o temprano te van a matar. Entonces, lo que quiero decirte que la seguridad no existe y que solo somos personas libres y responsables. Eso es lo único que tienes garantizado. Entonces, cualquier persona que te prometa va a tener trabajo de por vida, vas a ganar este dinero, va a tener esta pensión, simplemente es hacerte una promesa. Y nos encanta pensar que el futuro está escrito, pero el futuro es un por hacer, no es un porvenir. Entonces, con esa mentalidad, cuando entiendes que todo es riesgo, que todo es incertidumbre, aunque seas funcionario, mañana te puede atropellar un camión y a tomar por culo. Entonces, cuando entiendes esto, dices, vale, pues no tengo que tener miedo porque esta es la esencia de la propia vida. Entonces, cuando entiendes esto, a mí personalmente me ayuda mucho a decir, pues tampoco asumo tanto riesgo al emprender personalmente. Lo que pasa es que si te metes en esa rueda, al final lo que haces es estar todo el rato con esa posible ansiedad o tienes que estar forzándote, esforzándote más y tal vez dejes de lado otras cosas. Yo creo que esto es un mito radicalmente. O sea, al final, cualquier persona que sea o sea, mínimamente buena en un tema, hoy en día gana muchísimo dinero si lo hace a través de Internet. O sea, puede ganarlo. Y trabajando menos horas y de mejor calidad. Y te pongo un ejemplo. Sinceramente, en Conquer Media, la mayor parte de la gente que trabaja en la agencia no trabaja más de 20, 25 horas a la semana y está ganando entre 1.500 y 2.000 euros fácilmente por esas horas. Entonces, creo que justamente, y no somos Elon Musk, no somos Steve Jobs, no somos el mejor del mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor del universo. Y somos chavales de 20, 25 años, o sea, cambiando el mundo. Así que mi mejor consejo, la ansiedad te la generas tú a ti mismo. Igual que cuando interpretas que cuando tienes un trabajo de 9 a 5, eres seguro y tienes mucha estabilidad. Pues es una creencia. Y esa creencia, pues, es mentira. Pues está bien. Hay gente que los Reyes Magos, pues es un poco similar. Entonces yo intentaría escrachar eso, rascar un poco y darme cuenta de que es una creencia falsa. No creo que sea mentira, Marcos. Perdona que discrepe contigo. De 9 a 5, yo tengo de 9 a 5, me dan un sueldo de X y me da para vivir. Para mí eso es estable. Por supuesto que puede venir un camión, pero para mí eso es estabilidad porque puedo ir a recoger a mi familia al colegio, porque Exacto. puedo
Tengo dinero para ir a hacer las compras. A las 3 millones de personas que han perdido su puesto de trabajo en los últimos 9 meses, posiblemente les tenga que decir que lo siento, pero estás equivocado. No, no, yo estoy hablando de la persona que tiene un trabajo estable de 9 a 5. Ya, pero es que la estabilidad no existe. O sea, tú puedes tener un trabajo estable hasta ese momento y que de repente llega una multinacional de otro sitio, llega una startup, disrumpa tu negocio y la empresa quiebre. O sea, Kodak quebró, Toys R Us quebró, el Corte Inglés no para hacer despidos. Los bancos, si tú sumas todos los bancos de España, valen menos que una empresa como Inditex. O sea, Inditex vale lo mismo que todos los grandes bancos de España. Y dices, ¿qué cojones? ¿Y por qué es? No paran de hacer despidos también. Y entonces, como lo que la gente concebía como seguro no existe. Y cuando intentamos esto como personas y como sociedad, pues mejor nos va a ir. Por eso, y aquí un pequeño apunte off topic, cuando los políticos tratan de hacer regulaciones laborales que protegen al trabajador, hablamos siempre de falsa protección, porque la protección no existe. Si a mí, por ejemplo, me prohibiesen por decreto despedir a trabajadores, pues sí, parece que te protegen, pero ¿sabes qué pasa? Que primero, nunca contrataré personas y segundo, a los que tengo intentaré que dimitan. Entonces, te aseguro que esa es una falsa percepción. Por eso en los países nórdicos o en Estados Unidos hay mercados laborales súper flexibles en los cuales, si yo te digo, Chus, no quiero trabajar más contigo, el coste de despido es cero. Pero ¿sabes qué pasa? Que la gente contrata así. Entonces, digamos que a veces proteger a alguien le puede perjudicar. Igual que cuando tienes un hijo pequeño y no paras de protegerle y le cuidas muchísimo y esa persona cuando tiene 25 años no está en hacerse un sándwich, pues a veces es un poco así. Bueno, creo que ahí me has metido un gol, porque cuando dices que las cosas no son tan estables, fíjate, hace un año te hubiera dicho que discrepaba contigo, pero después del COVID se ha visto claramente que efectivamente aquello que creíamos que era estable, de repente del día a la mañana nos dan un par de sopapos y esa estabilidad que creíamos pues no es tanto, no es tanto. Pero otro ejemplo quizá que se ve un poco más claro, si tú te fijas, por ejemplo, en las pensiones públicas en España, o sea, es en plan, yo te voy a quitar el 30% de tu salario, ¿vale? Mientras sigas trabajando y luego te daré una pensión. Y dices, ¿pero cuánto voy a cobrar? ¿Cuándo voy a cobrarla? Y dices, bueno, eso ya no te lo puedo decir. Pues una persona que, como es el Estado, que supuestamente te va a dar mucha seguridad y no te sabe decir cuánto va a pagarte ni cuándo va a pagártelo, pues hostias. Yo creo que todos los jóvenes tenemos clarísimo que no vamos a cobrar una pensión como se cobraba a lo mejor hace 20 años. Entonces, en ese contexto, dices, un momento, que el Estado pesa el 50% de la economía casi y no es capaz de decirme cuánto voy a cobrar de pensión desde 30 años. ¿Ves? Es una falsa seguridad. Me quitan el 50% de mi trabajo, trabajo 7 meses casi para otra persona y encima no es capaz de decirme con certeza cuánta pensión me va a cobrar. Y es como, o no es capaz de en una pandemia poner las suficientes camas. Y es como, wow. Una persona que se quiere formar en marketing, que se quiere formar en emprendizaje, que quiere abrirse aquí un hueco. Hemos mencionado cómo la autoformación es una de las vías, pero para llegar a autoformarse previamente has tenido que pasar por varias etapas donde la formación te la han tenido que impartir otras personas. ¿Cuál crees que es una vía que nos puede ayudar a formarnos en el emprendimiento, en el marketing digital y que luego nos posibilite que podamos seguir autoformándonos? Concretamente, el marketing digital y el emprendimiento, sobre todo el digital, o sea, son súper fácilmente adquiribles esos conocimientos a través de Internet y de libros. O sea, yo te puedo decir que el 98% de lo que sé actualmente de esos temas son experiencia práctica, tanto con mis empresas como con las de clientes, y aprendizaje mediante podcasts, canales de YouTube, blogs, libros, cursos que he comprado online, esas cinco herramientas, y la universidad ha aportado un 2% a nivel conceptual de el cliente es el jefe y cosas así muy, yo sé, departamento de la empresa, cosas como muy básicas, muy genéricas, que son poco prácticas en el mundo real. Así que si no has ido a la universidad y quieres dedicarte al marketing, pues no te preocupes porque no es necesario. Y es un poco lo que dijo el otro día Elon Musk, que se hizo un vídeo viral en el cual decía que la universidad sirve básicamente para enseñarte a probar exámenes y a hacer tareas que luego en el mundo real pueden servirte o seguramente no te sirvan de nada. Entonces al final va un poco más de disciplina y de aprender a cumplir un horario y de aprender a pasar exámenes, hacer tareas repetitivas y no tanto a aplicarlas al mundo real, que al final es lo que todos queremos y lo que funciona y lo que sirve. Lo que pasa es que el pasar por la universidad tal vez nos dé una base, o más que una base, porque esa base la puedes coger fuera de la universidad. Hasta ahora lo que se entiende como
la forma de aumentar la probabilidad de que consigamos una estabilidad. Entonces, creo que es importante recalcar esto, que hasta ahora ha sido así, no sé a partir de ahora cómo será, ¿no? Aquí hay varios aspectos. Primero, el coste de la universidad lleva aumentando en los últimos 30 años más que la inflación. Es decir, cada vez es más caro ir a la universidad, por lo tanto, digamos, si esto es una inversión, ¿no? ¿Qué saco de estudiar a la universidad y qué invierto? Pues lo que inviertes es mayor, es decir, ya la rentabilidad cae. Por otro lado, el extra que ganas, esa prima diferencial por ir a la universidad, también cada vez es menor, porque, oh sorpresa, todo el mundo va a la universidad. Entonces es como, cada vez gano menos dinero extra por ir a la universidad y encima cada vez es más cara. En plan, creo que la universidad respecto a hace 40 años pues tiene muchísimo menos sentido. Eso no quiere decir que para X profesiones tenga sentido, sino que no todo el mundo tiene que pensar que esta es la ruta por defecto. Al final, la universidad tiene ciertos problemas inherentes a sí misma, como que al final los políticos tratan de planificarla, qué temario tienen que estudiar los alumnos, el hecho de poner a gente que tiene un trabajo de por vida, que a lo mejor no ha emprendido o no ha estado en el mercado laboral, en el mundo práctico, que enseñe cosas a personas que luego vayan al mundo laboral real. Es como crear una desconexión entre la empresa y los consumidores y el mundo académico o los funcionarios. Y creo que esa diferencia pues, hace que al final seamos menos productivos, tengamos menos capital profesional como alumnos y como trabajadores. Y creo que en parte explica el diferencial de productividad con países como Suiza, Alemania, en los cuales vamos a hacer un grado superior y desde el primer año estás trabajando en una empresa real. Entonces, creo que como intentamos planificar de arriba el sistema educativo, pues nos pasa lo que pasa. Que al final todo el mundo va a la universidad, pero cuando me dicen que vivimos en la generación más preparada, digo, ¿preparada para qué? ¿Sabes? Porque, no sé tú, pero la mayor parte de la gente veo que no tiene ni puta idea de inglés, que si les dejas solo en la desierta se muere de hambre y que no son capaces de adaptarse a los problemas prácticamente, que son gente que tiene, a nivel de mentalidad y de valores, como que no han trabajado mucho su autocrecimiento y digo, pues sí, a lo mejor han aprobado exámenes, se han sacado X nota en X tiempo, pero creo que eso no te hace mejor profesional ni mejor persona. Sí, bueno, si leen Sapiens, directamente se les quita ese pensamiento de la cabeza rápidamente. Marcos, muchas gracias por este rato de conversación. Perdona que te haya puesto en apuros, pero es mi deber contrastar diferentes opiniones, diferentes versiones y otras versiones que habrá y otras opiniones que podéis dejar en comentarios y que nos gustaría leer de lo que ha opinado Marcos durante esta conversación, así como de lo que he expuesto yo, que bueno, es una opinión, digamos, más neutra, pero que intento ponerme en diferentes posturas. Marcos, un placer enorme. Creo que has dejado una guía muy clara y más que muy clara, creo que es necesario recalcar el valor de la persona que deja esta guía, porque si el valor de esa persona no es un valor contrastado, no es un valor de una persona que ha fundado diferentes empresas, que tiene experiencia en ello, que está ampliamente formada en ello, que devora libros, que habla con muchísima gente, que tiene con muchísimos contactos, pues esa guía no tendría tanto valor. Pero viniendo esa guía de donde viene, que es de tu persona, creo que es de un valor muy importante y creo que por lo tanto que es importante ver y recomendar tal vez este vídeo para esas personas a las que les interesa en el mundo del marketing digital, del emprendimiento, para que tengan claro qué es por dónde o una de las visiones de cuáles son los pasos que podrían seguir. Marcos, un placer enorme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Chus, ha sido un placer y en mi caso me gustaría que la gente se llevase a casa el mensaje de que trabajar por cuenta ajena, trabajar para otra persona, no es más seguro que emprender porque el 100% de tus ingresos depende de un pagador. O sea, tienes un 100% de riesgo, básicamente, el factor de riesgo máximo. Y cuando emprendes tienes muchísimos clientes, líneas de negocio, puedes tener varias empresas y aquí viene otra cosa muy chula que es el capital profesional. Al final, yo lo que he aprendido para montar 4 empresas, te aseguro que está muy bien pagado en el mercado laboral. Y si yo mañana me voy a Estados Unidos, o me voy a Suiza, o me voy a Hong Kong o a Singapur, no me va a faltar trabajo muy bien pagado. En cambio, si tú has trabajado para otra persona durante 20 años haciendo siempre lo mismo, tu capital profesional posiblemente sea mucho menos elevado. Entonces, por esas 2 razones, creo que emprender tiene menos riesgo que trabajar para otra persona. Muchas gracias, Marcos, por esta reflexión final. Tomaremos nota de ella. Un abrazo, cuida Un mucho. abrazo. Chao.